Muy buenas tardes. Mi nombre es el licenciado Diego Alberto Lara Rodríguez, catedrático en la materia de Análisis Histórico Universal de la Escuela Preparatoria número 5. Hoy veremos el tema de la Ilustración. Como resumen, la Ilustración fue un periodo importante para el mundo dentro del ámbito político, social, económico, educativo, debido a que en este siglo XVIII fue la época conocida como la Ilustración del pensamiento, la importancia del hombre en la sociedad, así como buscar nuevas formas de gobierno para buscar una igualdad social dentro de estas épocas. Los objetivos generales es reconocer y comprender las transformaciones económicas y sociales que surgieron durante los siglos XVIII y XIX. Asimismo lo surgieron durante los siglos XIX y XIX, así como los cambios que se produjeron a partir de la Ilustración, las consecuencias y su aporte en la actualidad, así como conocer nuestra forma de gobierno actual, influenciado por este movimiento filosófico. Bien, como principal objetivo dentro de la materia de Ilustración, sabremos que la Ilustración es una época muy importante para el hombre, de igual manera que hasta la fecha de hoy es importante porque con ello comprende lo que es nuestra forma de gobierno, que nos rigen en nuestra sociedad, o principalmente la Ilustración. No lluvia de ideas. Antes de comenzar el tema debemos saber qué es una forma de gobierno o qué conocemos sobre una forma de gobierno. ¿Para qué sirve una forma de gobierno? La forma de gobierno sabemos que son las formas en las cuales se rige una sociedad, cómo está integrada la sociedad, cómo nos va a delimitar, así como también buscar el comportamiento de los individuos en la sociedad. ¿Para qué nos sirve? De igual manera, repitiendo otra vez, el comportamiento de las personas dentro de la sociedad, así como la convivencia de uno con otros. ¿Qué sabemos del absolutismo? Del absolutismo debemos de comprender qué era el absolutismo para comprender la Ilustración, ya que gracias a este movimiento del absolutismo se llega a lo que es la Ilustración. Es parte o un antecedente de la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Principalmente, la Ilustración vamos a hablar sobre la forma en la cual las ideas de las personas de la época del siglo XVIII fueron cambiando. ¿Por qué? Fueron el descubrimiento de nuevos pensamientos, así de igual manera la creación del nuevo gobierno. Como principal objetivo vamos a saber qué es el absolutismo. El absolutismo proviene de la existencia de un gobierno absoluto que controla la totalidad de la sociedad sin pedirle cuentas a nadie y que en su entonces descansaba en la figura del rey. Recordemos que en los tiempos antes del siglo XVIII aún existían lo que eran las figuras del rey o los monarcas. Los reyes eran personas que tenían el control total de la sociedad. En este caso, el rey tenía sus normas, el rey imponía normas, el rey sancionaba, el rey era el que se encargaba de castigar si alguien infringía alguna norma. De igual manera establecía lo que son los impuestos. Él podía colocar qué impuesto poner y qué no poner. En este caso vamos a encontrar que el absolutismo es la forma de gobierno en la cual un rey o un monarca tiene a sus súbditos. En este caso, solamente él puede tener control y no le rinde cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque como el rey es la máxima autoridad, así como el monarca, él no tiene una autoridad arriba de él. Por ende, no puede darle explicaciones a nadie. Todas las explicaciones eran para él y solamente él podía decidir qué hacer y no hacer. La Ilustración. La Ilustración surge en el siglo XVIII. También es considerado como un siglo de las luces, debido principalmente al surgimiento de las teorías filosóficas y económicas que transformaron la vida de muchos países. La Ilustración fue un movimiento filosófico iniciado en el siglo XIX, principalmente en Francia. Tenemos que poner mucha atención que en Francia fue donde se originó lo que es la Ilustración, cuyo fin especial era buscar un cambio económico y social. ¿Qué viene de esto? Que dentro de la Ilustración existían lo que eran las nuevas clases sociales, que era la clase burguesa. La clase burguesa eran licenciados en Derecho, abogados, conocidos de igual manera abogados, personas que iban creciendo económicamente al principio, que son estos, personas empresariadas, que ya empezaban a invertir en cosas y eran dueños de ciertos capitales. En este caso, la clase burguesa es apoyada por la clase obrera y la campesina. ¿Cómo empieza la Ilustración? Recordemos
estamos hablando que existía un reino absoluto, el absolutismo, diciendo que solamente un rey tenía el control. El rey era la persona más importante, de igual manera económicamente, era la persona más influyente que tenía el control económico y social. A consecuencia de ello fueron surgiendo la nueva clase, la clase burguesa, como les mencionaba, que son los que iban apenas creciendo económicamente, iba teniendo influencia también en lo social. ¿Qué pasa? Se ponían a pensar que por qué ellos, que ya tienen su dinero, ya tienen sus ganancias, tienen cómo mantener, a lo mejor proveer a su familia, por qué ellos tenían que dar un tributo a un rey o otorgarle todo su recurso económico, de igual manera darle explicaciones a un rey. Es cuando empieza lo que es el siglo de la luz, en la ilustración. Se empiezan a dar cuenta que ellos también tienen la capacidad económica y social para deslumbrar o ser parte de la sociedad. En este caso empieza lo que es el pensamiento. Yo tengo economía, yo puedo también pagarle un sirviente que me haga las cosas por mí. Es cuando empieza lo que es la ilustración. Principales principios de la ilustración: la razón, la felicidad, la educación, igualdad, democracia y libertad. La razón, principalmente, nos vamos a basar en que las personas tenemos el razonamiento. El razonamiento nos ayuda a saber cuál es lo malo y lo bueno. En este caso, estamos hablando en la razón de cómo nuestros pensamientos o el pensamiento dentro de la ilustración, cómo la clase burguesa empieza a tener el razonamiento de que por qué, si una persona es el rey, por qué se le tiene que estar dando tributo, de igual manera, por qué solamente él puede imponer leyes. Es cuando empieza el descubrimiento de la razón. La igualdad. ¿Por qué la igualdad? Se buscó la igualdad, como antes mencionado, solamente el rey era el que tenía el derecho de controlar lo económico y lo social. Él ponía las leyes, las normas y él mismo castigaba. Que buscaba una igualdad, que todas las personas fueran iguales, que no solamente porque ser una clase alta, en este caso los reyes, podían tener la impunidad, en este caso que no se les podía castigar, que ellos no pagaban tributos ni tenían otras obligaciones como eran los súbditos. En este caso, la clase burguesa buscaba que se le contara tanto en la igualdad para la toma de decisiones y también en lo económico. La felicidad, principal de los principios de la ilustración. La felicidad se busca a cuestión de la igualdad, de la razón, de la democracia, de igual manera la educación y la libertad. Tenemos que tener todos estos principios para que exista felicidad. Sabemos que si existe armonía, tanto económico y social, una persona está en un bienestar social bien. ¿Por qué? Porque puedes gozar de sus derechos, puede gozar de educación, puede gozar de económico. Sabemos que al tener economía se puede comprar diferentes gustos, diferentes formas de vestimenta, se puede tener una educación de calidad. ¿Qué más? Se puede buscar en cuestiones de economía, se puede tener la compra de a lo mejor de alimentos. Con ello conlleva a lo que es la felicidad. De igual manera se buscó lo que es la libertad. Como sabemos, también el monarca era la única persona que podía otorgar, que podía hablar, que podía exigir. La libertad también se buscó para que todos tengan el mismo derecho de opinar, de decidir en cuestiones de lo económico y lo social. El principio de democracia. El principio de democracia, como sabemos, solamente el rey era la única autoridad. El rey creaba normas, el rey las ejecutaba y el rey de igual manera veía los problemas de la sociedad, aunque algunas veces no era suficiente. Se buscó la democracia. La democracia se buscó que una persona pueda también ser elegido, o esa persona buscar que cae dentro del sector social, en este caso en la política, la forma de gobierno de Francia. ¿Qué queremos decir con esto? Sabemos que si existe la democracia, así como en los partidos políticos actuales, si una persona está en el poder en la creación de leyes, sabemos que se va a integrar o va a velar por los derechos de las personas que él conoce. ¿Qué pasaba en este caso? Las leyes eran creadas para
los monarcas o la clase noble. En este caso, solamente ellos sabían los problemas que había. Pero ¿qué pasa si existía un campesino o una clase burguesa, en este caso, alguien que apenas iba creciendo económicamente, o un licenciado, un abogado, un arquitecto, cualquier otra clase que no fuera tanto de la nobleza, buscaba que también se buscaran los derechos? En este caso, un campesino va a buscar que se vean los derechos de los campesinos, de igual manera que se le respeten sus derechos. Una persona que es abogada va a buscar que se le respeten los derechos de los abogados y de igual manera se cumplen. De esta manera se buscaba lo que era la democracia. Dentro de la Ilustración, buscaron la iluminación de igual manera que todos tengan la voz y el voto. Y principalmente en educación. Hablando de educación, sabemos que como el rey era la máxima autoridad, los descendientes o la familia de la realeza era la única persona que tenía el derecho de la educación. ¿Y quién conlleva la educación? La educación, ¿qué es la educación? Existe el razonamiento, la igualdad. Nos sirve la educación, ¿por qué? Al tener la educación, al ser una persona educada, sabemos que existe lo que es la igualdad. Sabemos que existe la libertad. Sabemos que existe la democracia. Al tener educación, conocemos todo lo relacionado a estos principios. Y con ello, como el rey nada, o la clase, o la familia realeza, solamente tenían el control de la educación, solamente ellos podían estudiar, solamente ellos conocían. Que en este caso, se buscó que dentro de los principios de la Ilustración también abarcara lo que era la educación, para que todo el mundo tenga el derecho a la educación. Los pensadores en la Ilustración. En la Ilustración surgieron varios filósofos, los cuales aportaron esta corriente filosófica, apoyándola a la Ilustración del ser, del pensamiento, los cuales son más destacados e importantes: Juan Jacobo, Rousseau, Montesquieu y Voltaire. Dentro de Rousseau, él culpaba a la sociedad de haber corrompido al hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre es por su naturaleza noble, que el hombre por naturaleza tenemos lo que son los valores y la ética, pero de igual manera la sociedad es la que lo corrompe. Claro ejemplo, si vemos a una persona que es a lo mejor tranquila, que es a lo mejor trabajadora, pero la sociedad, en lugar de apoyar a esta persona que en trabajo, en respetar, no lo apoya, ¿qué quiere decir? El hombre va a cambiar, porque como naturaleza los hombres se tienen que adaptar al entorno que los rodea. Estaba en contra de la opresión feudal. La opresión feudal sabemos que son los impuestos que el monarca, el rey, en la realeza imponía a los súbditos. En ese caso eran cantidades excesivas. Sabemos que toda la feudal era para mantener al rey, como siempre, haciéndolo más rico, de igual manera pagándole sus gustos, su comida, su alimentación e incluso hasta pagarle las fiestas. Él propuso lo que es un contrato social, que los hombres sean libres e iguales, la soberanía del pueblo y los ciudadanos deben crear sus leyes. ¿A qué nos vamos con hombres de libres e iguales? Como sabemos, todos los hombres debemos tener los mismos derechos, no importa la clase, no importa la edad, no importa el género, no importa la raza, todos debemos tener los mismos derechos. Que los ciudadanos deben crear sus propias leyes. Claro que no se estaba dando anteriormente que cuando nosotros somos de alguna clase, de algún grupo, de alguna comunidad, nosotros vamos a velar por los nuestros. En este caso, un campesino va a velar para que se le respeten sus derechos, de igual manera que se creen derechos para los campesinos. Una persona, un ejemplo, un abogado va a luchar para que se creen lo que son las leyes y se cumplan las normas para los abogados. Un arquitecto va a velar por los suyos. En este caso, a mí, que existan los derechos para los arquitectos y que se cumplan. Todo esto conlleva que los ciudadanos deben crear sus leyes. ¿Por qué? Como sabemos, las personas o los ciudadanos son los que de verdad viven los problemas sociales de manera personal, de manera
ampista, porque son los únicos que pueden ver al 100% los problemas que existen. Al contrario de una persona que solamente está sentada en su trono, en este caso, que eran los reyes o los monarcas, solamente tenían la visión de lo que pasaba dentro de su entorno, de que los rodeaba, pero no al fondo en un pueblo. Hasta aquí vamos con el primer filósofo. En segundo, es Voltaire, que era el que proponía la libertad de pensamiento, la libertad como virtud. En este caso, propuso y enfocadamente a la ilustración. Sabemos que la ilustración es la iluminación del pensamiento. De igual manera, se buscó que la libertad del pensamiento, que los pensamientos de nosotros fueran también compartidos por los demás. ¿Por qué? Al haber un compartimiento, una discusión o un debate de ideas, podemos crear una idea mucho mejor. Defendió los derechos del hombre y la religión, principalmente los derechos de que cada quien pueda también tener los derechos de elegir una religión. Como sabemos, el monarca, el rey, imponía su religión y la ley que imponía era la que se tenía que cumplir. Por eso se buscó que de igual manera los ciudadanos, la clase burguesa, con apoyo de la clase de campesinos y la obrera, apoyaran a la clase burguesa para que tengan los mismos derechos que tiene un rey. Puso un sistema parlamentario. De igual manera sabemos que el parlamento van a estar personas que verdaderamente estén sufriendo los problemas sociales. Con ello, buscar formas de solucionar los problemas sociales. Y Montesquieu propuso el espíritu de las leyes, la libertad con base a las leyes y la división de gobierno. Muy importante este aporte de este filósofo, ya que en la actualidad esa división de gobierno es como nos rige en la actualidad. En este caso, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y el poder limita al poder. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos estos poderes van a tener el mismo valor, pero diferente. Y claro, pero no puede funcionar uno, no está el otro. En este caso, vamos a hablar del poder legislativo. El poder legislativo, y hasta la fecha, México es uno de los países que también está basado bajo estos mecanismos. ¿Por qué? Tiene una forma de gobierno de igual manera legislativa, ejecutiva y judicial. En el legislativo, como lo conocemos actualmente, es donde se crean las leyes, donde se proponen las leyes. En este caso, son los senadores y todas estas personas que abarcan el cierto poder legislativo para poder crear nuevas leyes. No solamente se puede crear una ley por crear. Como venimos recordando, les estaba comentando sobre que algunas personas deben estar dentro del poder, dentro de la forma de gobierno. ¿Por qué? Porque esa persona, si atrás de él o de donde viene, de sus orígenes, es de unas personas trabajadoras, de unas personas que a lo mejor tienen necesidad, esa persona tiene que buscar que se le otorguen los derechos y también de igual manera que se le cumplen. En este caso, por eso estamos viendo que en la legislación debe estar una persona o deben estar todas las personas que verdaderamente necesiten resolver problemas. ¿Por qué? No puedo, en este caso, yo como catedrático, no puedo resolver el problema a lo mejor de un albañil. ¿Por qué? Porque yo como catedrático solamente me estoy basando en los problemas que a lo mejor puedo descubrir o encontrar dentro del aula, dentro del entorno educativo, dentro del entorno de la escuela, de la universidad. Solamente yo me estoy viendo en los problemas que existen dentro de la educación en este caso. A comparación, yo no puedo crear una norma o una ley para un cierto sector, en este caso, para la construcción. Yo no puedo buscar o crear unas leyes. ¿Por qué? Porque para mí no me compete. De igual manera, no conozco las problemáticas que existen, pero sí puedo crear leyes o proponer leyes sobre cuestiones de los catedráticos. ¿Por qué? Porque es el entorno donde me desenvuelvo, el entorno donde estoy relacionado día con día. Por eso se debe buscar, en este caso, quién o cómo representar a esa minoría o ese pueblo para que de igual manera se le cumplan sus leyes y se le creen. El Ejecutivo, principalmente conocido
en nuestra actualidad es nuestro presidente de la República Mexicana. Es quien va a ser el poder ejecutivo. ¿Por qué? Del legislativo y el ejecutivo van de la mano. ¿Por qué? El legislativo propone, crea normas, pero solamente son una idea. No es al 100% de que el legislativo, si el legislativo dice, existe esta norma, ya se creó, no puede hacerlo. ¿Por qué? Pues lleva de la mano al ejecutivo. Al ejecutivo se le entrega una propuesta de ley. Se le conoce como una propuesta de ley a todas las leyes que a lo mejor no desconocemos, como la Constitución en este caso, a lo mejor un código penal de nuestro estado, el código civil de nuestro estado. Todos estos han estado pasando por el Poder Legislativo, que lo conocen, y el Poder Legislativo crea las normas, pero crea un proyecto de una ley a futuro. En este caso, este proyecto se le va a compartir al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo va a analizar y si él está de acuerdo, va a hacer lo que es la publicación de la ley. Hasta en ese momento, hasta que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo digan, ya está correcto. Pero ¿qué pasaría si mandan la propuesta de ley y el Poder Ejecutivo dice, está un poquito mal? Poder Legislativo te lo vuelvo a enviar para que corrija ciertos errores. ¿Qué va a hacer el Poder Legislativo? Va a corregir, cuando ya lo haya terminado el proyecto de ley, lo va a volver a enviar al Ejecutivo y el Ejecutivo va a decir, es correcto esta propuesta de ley, vamos a ejecutarla. Se ejecutan y de ahí se crea una nueva ley. Hasta que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo estén en cierto concuerdo y que el Poder Ejecutivo diga, ya está correcto, hasta ese momento en ley o entra, en este caso, en vigor la ley. Y con ello sabemos que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo van a ir de la mano. El Poder Ejecutivo no va a poder crear una ley sin antes que el Ejecutivo lo apruebe. Hasta aquí vamos entendiendo cuál es el poder, limita al poder. Como sabemos, o la explicación que les estoy dando, no se puede crear una norma, nada más puede crear. Bien, ahora ya sabemos que el Legislativo y el Ejecutivo van de la mano. Existe otro tercer división de gobierno, que es el judicial. El judicial nos va a ayudar o nos va a apoyar que la ley que creó o la ley que intentó crear el Poder Legislativo, que ya lo fue aprobado por el Poder Ejecutivo y ya está en vigor, ahora el Poder Judicial es el que nos va a apoyar a crear que se cumpla cierta norma. En este caso está estipulado ya en nuestra ley creada que tal persona a lo mejor no debe privar de la vida a otra persona, ya está plasmado. Ahora el Poder Judicial le va a corresponder si una persona comete ciertos delitos, ciertos incumplimientos de algunos derechos, de obligaciones dentro de una ley. El Poder Ejecutivo es el que se va a encargar de hacer cumplir la ley. De igual manera, van de la mano. Debe haber creado una ley, se debe haber aprobado la ley y el Poder Judicial va a apoyar a los dos anteriores a que se ejecuten. De igual manera, por eso dice que el poder limita al poder. No puede estar uno sin el otro. Muchas gracias por su atención. De igual manera, los invito a que sigamos estudiando, preparándonos, porque día a día nos sirve a futuro, como futuros universitarios, como futuros personas dentro de la sociedad. De igual manera, se les invita a que sigan continuando viendo nuestras transmisiones en nuestras plataformas digitales, como YouTube. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.